Campos en los que este asunto empieza a tener color complicado y aspecto complicado. Automoción. Todo el mundo está hablando de la automoción, de la crisis de la automoción en Europa, los despidos, etc. La automoción es una industria muy potente. En esta gráfica de Pricewaterhouse hay un resumen de cómo ha evolucionado la automoción desde el año 2000 a la izquierda al año 2023 en la columna de la derecha. En el año 2000, China representaba el 3% de la producción mundial de coches. El 3%, en el año 2000. En este momento representa el 34% y subiendo a una velocidad tremenda. Europa pues representaba el 31% y en este momento representamos el 15%. Fabricábamos 18 millones de vehículos y en este momento fabricamos 14. Pero es que Estados Unidos tiene un problema un poco más amortiguado, pero parecido. Andaban por el 31% junto con México y Canadá y en este momento están en el 17%. Entonces, China en este momento ya es el productor mundial de coches, a mucha diferencia de los siguientes, y está ya marcando todas las líneas de la industria de la automoción. Esto después veremos en parte a qué se debe, pero hay que recordarlo y está detrás de esa gráfica que hemos visto antes de por qué China nos está realmente adelantando industrialmente y económicamente. Estas son las exportaciones de coches en el mundo hasta el año 2024. Hasta el año 2024, pues era un mundo más o menos estable en el que Alemania y Japón competían por ser los que más exportaban en el mundo. Ahí vino la COVID, que es esas alteraciones graves que tenemos en el medio. Corea del Sur andaba por ahí. Estados Unidos es un país que realmente en el automóvil lleva decayendo o declinando bastantes años. Y tenemos un factor nuevo, que es esa línea roja, que es China, que ya es hoy el principal exportador de coches en el mundo, con una tendencia que impone respeto. Y Alemania y Japón pues van haciendo lo que pueden. Obviamente el mercado mundial de coches también está aumentando, esto hay que saberlo, o sea, eso amortigua un poco los problemas, pero no los resuelve todos. Mercado del coche eléctrico. A mí me sorprende que hay debates en ambientes muy cualificados en los que la gente sigue dudando del coche eléctrico. El coche eléctrico tiene futuro, eso es para los frikis que les gusta la tecnología, no sé qué, no sé cuál, el coche diésel, el coche gasoil y tal. Bien. El mercado de coche eléctrico en China, solo en China, ya es más grande que el mercado total de coches de Estados Unidos, el país del coche. Eso es así ya desde el año 24, final, 25 es el momento del sorpaso y la tendencia también es hacia arriba. Esto es una fuente fiable que es Bloomberg. Entonces, una vez más, tenemos que saber de lo que estamos hablando cuando hablamos con los cuñados y con la gente y tal, y decimos, no, el coche eléctrico es incómodo, la carga no sé qué, la autonomía, patatín, patatán. El coche eléctrico se está comiendo el mercado de coches mundial. Y a una velocidad que, repito, es bastante sorprendente. China, un país eléctrico, le llaman ya. Están los países del petróleo con petrodólares y los chinos tienen electrodólares. Es un país que ha apostado por la electrificación hace años. Nos estamos empezando a enterar ahora, con algo de retraso, porque los tíos lo han hecho todo muy callados y no sabíamos de qué iban, pero es el país de la electricidad. En la gráfica de la derecha vemos que quizás es la más importante de todas, el tanto por ciento de electrificación de la economía de las tres principales potencias del mundo también. China es la roja, han apostado por la electrificación y la están ejecutando a gran velocidad. Europa y Estados Unidos no acaban de aclararse. Es decir, seguimos dudando si coche eléctrico, coche de gasoil, coche no sé qué, moto de gasolina, moto de tal, bomba de calor, aquí se ha hablado de bomba de calor, o calefacción de gas, etc. Es decir, China ya ha marcado la línea y es difícil que tenga vuelta atrás, por no decir imposible. Y la gráfica de la izquierda, patentes científicas en el campo de las energías renovables. Otra gráfica dramática para Europa y para Estados Unidos, la de la izquierda. O sea, China es la que está trabajando en las energías renovables, el coche eléctrico, la moto eléctrica, el autobús eléctrico, el camión eléctrico y todo lo eléctrico. Entonces, otra lección de humildad muy dura para Estados Unidos y Europa. Luego hay otra serie de gráficas, todas igual de complicadas para la Unión Europea y para Estados Unidos. ¿Por qué esto? ¿Por qué China, que todos hemos considerado un país que no se preocupaba por el medio ambiente, que no se preocupaba por la salud pública, ciudades hipercontaminadas y problemas de todo tipo, ¿por qué apuesta por la electricidad y por qué apuesta por las renovables? Por un motivo muy simple.
porque no tienen petróleo ni gas. Este es un gráfico muy interesante también de la consultora Enver, en el que se ve los países que dependen del exterior para energía, que dependen del petróleo y el gas. Y hay dos zonas rojas que se han marcado ahí de los países que sobre todo están dependiendo en este momento ya del petróleo y del gas. Y hay algunos que dependen muchísimo. Por ejemplo, España, 74%, Marruecos 91%, pero bueno, anda por ahí, Italia 77%, Turquía tal, Japón 87%, China el 20% y la India el 35%. Claro, China no depende tanto del petróleo exterior porque consumen muchísimo carbón que tienen ellos, luego tienen unos problemas ambientales tremendos, pero bueno, no quieren ni siquiera depender en ese 20%. Dependencia energética de Estados Unidos. No sé si se lee bien, 0,0. Es decir, Estados Unidos es un país exportador de petróleo y exportador de gas. Entonces, apuestan por el petróleo, apuestan por el gas y es su apuesta, pues ¿por qué? Pues porque lo tienen y no dependen de ello. Países en rojo vivo como España, como Portugal, como Alemania, como Italia, como tal, todo lo que sea, y lo dije antes en la introducción, apostar por el petróleo y el gas es una apuesta perdedora. Económicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que traerlo de otros sitios, de esos países grises, que son los que tienen el exceso de petróleo y gas y nunca nos lo van a vender al mismo precio que lo tienen ellos para su mercado interior. Entonces, este es el motivo principal del por qué estamos hablando de todo lo que estamos hablando, de transición, etcétera, etcétera. Las renovables, pues están en todo el mundo. Hay países con más renovables, menos renovables, pero podemos decir que nosotros sí tenemos renovables en España. Palabra clave, competitividad, informe Draghi, y lo hemos comentado ya. ¿Qué está haciendo Europa? Europa empezó con el Green Deal, eso que tenemos a la izquierda, ecología, medio ambiente, reducción de emisiones, descarbonización. Vino el problema de Ucrania-Rusia, problema de la energía, Repower EU. Independizarse energéticamente de Rusia, lo cual se ha conseguido. O sea, se ha conseguido la transición bastante bien, se ha conseguido la independencia, pero el problema es el empleo. Están, digamos, cerrándose fábricas, se está desarmando la industria automotriz europea, estamos teniendo un montón de crisis industriales y entonces Europa ya ha lanzado desde el informe Draghi en el 2024 el Competitiveness Compass y el Clean Industrial Deal, el acuerdo europeo limpio de competitividad. Entonces, lo principal es la competitividad, pero es que Europa la competitividad la tiene que hacer con las renovables que sí tenemos. Aquí tenemos en la gráfica azul, precio del gas en Europa, a la derecha, precio del gas en Estados Unidos, en el 2018 en el 2024. La curva marrón, precio del gas en Estados Unidos, en Europa, en más oscuro debajo, precio del gas en Estados Unidos. O sea, el alto es el de Europa, el bajo es el de Estados Unidos. Es decir, no podemos competir industrialmente con un país que tiene un gas barato, superabundante y sin restricciones. Entonces, esta es la clave de lo que dice Draghi, etc. Todos hemos visto la curva de los costes de la fotovoltaica, del viento, incluso del offshore. Esa banda gris es el precio de la generación eléctrica con combustibles fósiles. Es decir, las renovables son más baratas que las energías fósiles. Son más baratas en la generación y son más baratas en el consumo, en la bomba de calor y en el coche eléctrico. ¿Por qué algunos creemos que el coche eléctrico se va a imponer? Porque es más barato y porque es más eficiente. Tendrá una serie de inconvenientes de momento con la autonomía, no sé qué, que se resolverán. De hecho, se están resolviendo, pero ese es el motivo principal porque al final prácticamente todo el mundo toma las decisiones. Hay un problema de fiscalidad en la electricidad con Estados Unidos, que eso podríamos estar aquí hablando horas, pero la palabra clave que saldrá varias veces, competitividad, competitividad. El calentamiento global continúa, es un hecho, en Galicia afecta, ahora encima estamos en sequía, los incendios del verano, temperaturas que suben, seguridad del suministro, el problema de Rusia, pues hemos hablado de ello 40 veces, problemas ambientales de los combustibles fósiles, problemas incluso de las emisiones atmosféricas de los coches, zonas de bajas emisiones, etcétera. Pero lo principal, repetimos, es la competitividad y conseguir esos precios que tenemos que conseguir. La transición son 3 patas: generación renovable, electrificación de los consumos y redes eléctricas. Muy importante las redes. Es decir, las redes son las líneas eléctricas de transporte de muy alta tensión, de distribución, etcétera, etcétera. Hay una serie de problemas que estaréis viendo por ahí. Continúan las hojas de ruta de la descarbonización. De hecho, se está produciendo, en alguna de las gráficas se ve ahí, en otras no. Pero lo fundamental es
que no perdamos en este momento el foco en la competitividad. Galicia es muy dependiente del exterior, 76% en la energía primaria. O sea, somos de esas zonas ultrarrojas del planeta que más dependemos de los combustibles fósiles cuando tenemos una gran abundancia de energías renovables en nuestra instalación, y vamos a ver alguna implicación industrial o económica de esta transición que ya tenemos en marcha. Mercado mundial de los coches eléctricos, pues una gráfica bastante definitiva. En el año 2025 se estima que se venderán de batería pura 13 millones de coches y enchufables pues otros 8 o 9 millones de coches. Entonces, cuando discutimos con el cuñado que el coche eléctrico va a desaparecer, bueno, le va a costar desaparecer. ¿En dónde se están comprando coches eléctricos sobre todo? China, bueno, también Europa, también en otros sitios, está empezando la India. Esto, sobre todo para las jóvenes generaciones que estáis aquí, esto es el mapa del tesoro, es cuáles son los campos en los que se va a trabajar en descarbonización, sobre todo por motivos económicos, en el futuro. A la izquierda tenemos el 2000, a la derecha tenemos el 2025. A la izquierda, en verde oscuro, es lo que ya está electrificado. El verde más brillante es lo que se puede electrificar económicamente. En el año 2000 casi no se podía electrificar nada. Pero en el año 2025 se puede electrificar prácticamente todo. Y todo es a la derecha el transporte, en la industria y en los edificios. O sea, lo verde oscuro es lo que está electrificado, lo verde claro es lo que se puede electrificar. Lo que la generación de los que estéis aquí mayoritariamente podréis electrificar. Entonces, hay muchísimas cosas. Luego hay cosas que están ahí en gris, que son difíciles, los aviones, los barcos, no sé qué, no sé cuál. Pero son cosas muy de nicho. Cuando se pone el cuñado a decir que los barcos y los aviones, sí, ya vendrá. Pero de momento se pueden electrificar los camiones, los coches, los autobuses, las motocicletas, las calefacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se lleva haciendo en Galicia desde hace tiempo. Este es el parque eólico experimental de Sotavento, que está ahí en Xermades, se puede visitar, se lleva haciendo desde hace muchos años. Bomba de calor, ese era mi coche eléctrico, porque ahora tengo otro, una generación renovable eólica, pero era eléctrico puro ya, hizo sus 100 y pico mil kilómetros por las carreteras de Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. La electricidad es claramente la energía del futuro, la instalación de la solar supera a todas las demás. En todo el mundo ya se está invirtiendo el doble en energías renovables que en oil and gas, el petróleo y el gas que se dice por ahí. Los países que lo han entendido como China, pues se están llevando el gato al agua en muchos campos. Hay muchísimo ahorro de energía de eficiencia cuando se pasa de los combustibles fósiles a la electricidad. Esto es el consumo de los coches fósiles en gris y el consumo energético si todos los coches fueran eléctricos. O sea, la reducción del consumo energético es enorme. Utilización de los materiales también nada que ver, eficiencia. O sea, luego tiene otras ventajas, pero repito, vamos a lo principal. Seguridad energética y concepto final. La generación renovable ha ido bastante bien, es esa liebre que corre mucho. El consumo eléctrico no tanto. Es decir, los coches eléctricos, las bombas de calor, otros consumos en la industria, el autoconsumo fotovoltaico, etcétera. De momento es una tortuga que va muy lenta, hay un desfase importante que está causando una serie de distorsiones, especialmente en países ricos en generación renovable como Galicia, como España, y es una auténtica pena perder estas oportunidades fantásticas. Nada más y muchas gracias por su atención.